Josué capítulo 3, el camino nuevo a través del Jordán. En este capítulo vamos a ver el evento más importante y esperado por la generación de Israel, que ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Este fue el acontecimiento por el que Dios manifestó control, soberanía y poder sobre toda la naturaleza. Porque el río Jordán recibiría una orden directa, específicamente lo podemos entender así. El río recibiría la orden de parte de Dios para detener su cauce, para que Israel pasara a lo que en este caso representa una diferencia pues muy importante en relación al cruce del Mar Rojo. Ustedes recordarán lo que sucedió en la salida de Egipto, ¿sí? Así es de que en esta ocasión la diferencia relevante, mucho más importante, tiene que ver con el arca del pacto que iría adelante al frente de Israel. Esto implicó desde luego que el arca desempeñaría un papel fundamental en virtud de la presencia de Dios, un papel importantísimo al ir al frente de su pueblo, del pueblo de Dios. Y esto, por supuesto, que tiene muchas implicaciones espirituales. El Señor iría delante de todo su pueblo para abrir paso por el río Jordán. Dice desde el versículo 1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Durante este tiempo de reposo, que duró 3 días, el pueblo debía meditar acerca de este evento que estaban a punto de presenciar. Un evento que estaba representado, o más bien estaba representando que Israel tomaría la promesa que Dios le hizo a los patriarcas. Y en ese contexto, los israelitas debían estar conscientes de que conquistarían la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y en este sentido, en un sentido alegórico, Canaán, ¿qué puede representar? Bueno, nos puede representar el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque Israel tomaría posesión de la tierra prometida, que es Canaán, y ¿qué había en Canaán? Bueno, se encontraba habitada por pueblos llenos de maldad, de pecado, de toda actitud que rechaza a Dios, una maldad que Dios consideró que era necesario que concluyera. De manera que cuando hablamos de que Israel conquistaría Canaán, también podemos entender que Dios le estaba enseñando a su pueblo a conquistar y a vencer el mal. Y para nosotros, hoy en día, la enseñanza es que esta conquista de Canaán nos representa vencer el pecado, vencer, conquistar esas actitudes para que nuestras vidas sean una morada para el Padre y para el Hijo. Dice el verso 2, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Bueno, aquí pudiéramos imaginarnos que literalmente iban a ir atrás del arca. El hecho de que el arca del pacto fuera al frente de Israel, primeramente vamos a analizar este aspecto, pues fue una señal muy, muy clara de que Dios iba delante de su pueblo. Y esto, en el aspecto simbólico, tiene una gran relevancia porque el arca del pacto en sí misma representaba el compromiso divino de que el Señor guardaría a Israel. Pero esa protección, ese guardar de Dios para con su pueblo en ellos se encontraba implícita la ley del Señor. Es decir, la ley de Dios estaba en el interior del arca. Recordemos que en el interior del arca se encontraban las tablas del testimonio. Esta escena, esta escena que vemos aquí en este pasaje, representó que el gobierno, la autoridad y la majestad del Creador de los cielos y la tierra sería impuesto en todo Canaán. Eso es lo que tú debes de entender al momento que estás leyendo, que el arca del pacto que contenía la ley del Señor,
que representa el gobierno de Dios, eh, serían impuestos en todo Canaán, como el gobierno del Señor, la autoridad de Dios, el nombre del Señor. En las guerras hablando en términos comunes, en las guerras de las naciones extranjeras, una de las prácticas muy comunes era que la nación vencedora acostumbraba a colocar su estandarte o su bandera que les representaba a su nación en la tierra conquistada. Lo colocaban, ¿no? En la parte más alta, buscaban la parte más alta y colocaban ahí su bandera. Este acto simbolizaba que el gobierno de la nación vencedora se declaraba sobre la tierra conquistada. ¿Y qué sucedía? Bueno, a partir de ese momento, las leyes, costumbres, tributos, etcétera, todo lo que implicaba la ley de aquella nación iba a ser impuesta en la nación conquistada. Esto era exactamente lo que estaba representando el arca delante en este camino para abrir camino hacia Canaán delante de su pueblo. En este caso, el arca del pacto de antemano estaba anunciando a estas naciones de Canaán que Dios ya había declarado que Él es el dueño y señor de toda la tierra, incluyendo, por supuesto, la extensión de Canaán. Y en este orden, los levitas, que eran quienes llevaban el arca, también tuvieron un aspecto importante en esta simbología de esta escena, porque ellos, al ser sacerdotes encargados de transportar el arca del pacto, estaban investidos de autoridad, de santidad, un aspecto imprescindible para trasladar el arca, porque no cualquiera, no cualquiera podría acercarse, y mucho menos tocar el arca. Hubo un evento eh, lamentable cuando David quiso trasladar el arca, que lo vemos ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Si me gustas acompañar, ahí desde el versículo 1 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Ustedes recuerdan que el arca tenía elementos específicos y especiales por medio de los cuales debía ser trasladada, transportada. Pero aquí les estaba haciendo diferente. Y bueno, quizás puedas tú considerar que a lo mejor el descuido o quizás se hizo muy fácil, no sé. El asunto es que continuamos ahí, dice, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esto, ¿qué implicaba? ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Bueno, el pasaje que describe la muerte de este hombre, que finalmente tuvo una buena intención, a su parecer, no basta la buena intención. No era prudente, no era correcto, no estaba permitido que cualquiera se acercara al arca, mucho menos que la tocara. De hecho, todas estas restricciones las vemos en la Torá, las hemos analizado, las hemos estudiado,
Y Dios fue muy específico acerca de determinadas prohibiciones, sobre todo con relación al contacto, al acercamiento a las cosas santas, respecto de las cuales solo los sacerdotes podían en un momento dado tener contacto. Así es de que podemos imaginarnos lo que representó para los pueblos de Canaán saber que el arca del pacto iba al frente de los ejércitos de Israel. Ellos ya conocían lo que representaba el arca del pacto. Israel solo sería respaldado por Dios si se mantenía en obediencia a la ley y en consecuencia en santidad, porque la obediencia a la voluntad es justo lo que provee, es justo lo que provee la santidad. Y en estas dos condiciones se encontraba representada la escena del arca conteniendo las tablas y los levitas llevando el arca. Por otro lado, la instrucción que recibió el pueblo fue que tendrían que seguir el arca, irían en pos del arca del pacto y esa instrucción tenía un sentido muy específico para el pueblo. Fíjense cómo lo describe aquí el pasaje en el versículo 4. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 1000 codos, no os acerquéis a ella. Está hablando del arca. Es decir, tendrían que ir en pos del arca, detrás del arca, sí, pero no tan cerca. Estamos hablando de un promedio de 900 metros de distancia. Y esto es interesante porque la instrucción para el pueblo fue que se mantuvieran separados del arca aproximadamente esta distancia, unos 900 y pico de metros de distancia, es decir, que no irían inmediatamente atrás del arca. Si tú observas algunas imágenes que representan este momento en el que los levitas llevan al arca y están a punto se acercan al río Jordán, vas a darte cuenta que se ve solamente ellos. Hay imágenes en donde tú puedes ver que están en el arca, ya están a punto de entrar e inmediatamente atrás está el pueblo. No coincide con el texto. En realidad, lo que coincide con el texto es justo la imagen que yo les compartí o que les compartimos en, en la imagen que estamos compartiendo con los estudios. Si te das cuenta, se ve solamente los levitas cargando el arca frente al río que están a punto de atravesar. No se ve al pueblo porque la distancia era considerable. Y bueno, un detalle también importante. Dice verso 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué te recuerda esto? Seguramente te recuerda este aspecto simbólico, un aspecto simbólico de importantísimo, el tema de la santificación. Siempre ha sido muy importante y en este caso es muy probable que la instrucción fue para que el pueblo fuese santificado justo como lo hizo el pueblo antes de recibir la ley. ¿Recuerdas? En Éxodo capítulo 19 dice ahí a partir del verso 9, y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor, y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día el Señor descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y más adelante, a partir del verso 16, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno.
y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, en uno y en otro caso, tanto en el caso de Moisés como en el caso de Josué, lo que está haciendo Dios es engrandecer el nombre de estos varones, estos guías, estos hombres que el Señor dispuso para guiar a su pueblo. Y en el caso de Josué, aquella purificación y la santificación fue precisamente, primeramente lo vimos en el caso de Moisés, antes de que el Señor se manifestara en el monte Sinaí. Y aquí estábamos ante una circunstancia especial en donde Dios se manifestaría justo en relación al río Jordán. Dice el verso 6. Continuamos ahí en Josué 3, verso 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Ya se dieron cuenta? Ese era el motivo. Ese era el aspecto muy importante. Y por esa razón vamos a ver que Josué adelanta y les dice por anticipado al pueblo lo que iba a suceder. Así es de que, y eso es importante porque le dice el Señor a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces, Dios haría lo necesario para justificar la autoridad de Josué delante del pueblo. Sabemos que el Señor estaba en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque pues estaba el tabernáculo durante la travesía en el desierto. Sin embargo, pues es claro que cuando el pueblo recibía la instrucción de santificarse de esta manera especial, pues era porque Dios se iba a manifestar, a punto de manifestarse de forma poderosa. Y en este pasaje vemos que Dios habló con Josué y le aseguró lo mismo que le aseguró a Moisés, justo momentos antes de que Dios se manifestara de forma poderosa en aquel entonces en Sinaí. Dios le dijo que lo que estaba a punto de hacer engrandecería a Josué. ¿Para qué? Dice el texto: para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Fíjense cómo se lo dijo a Moisés el Señor en aquel entonces. En Sinaí dice Éxodo 19:9. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Esta era la forma de actuar de Dios para que el pueblo reaccionara y entendiera que efectivamente el líder que él había escogido para guiar a su pueblo era quien recibiría directamente las instrucciones del Señor. Y dice el verso 8, continuamos ahí en Josué 3, dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca del Señor
Dios, de toda la tierra se asienten en el agua del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Bueno, aquí como vemos, Josué anticipó lo que iba a suceder. Les está avisando, les está diciendo lo que iba a suceder. Y esto, por supuesto que es muy importante porque lo que estaba generando Josué era el fortalecer la confianza en él por parte del pueblo. Porque cuando la palabra precede a los hechos, la confianza se fortalece. Es lo que sucede con el aspecto de la profecía. Quien dice que predice, bueno, si hay profeta, pues hay una forma de confirmarlo. ¿Cuál es? Pues que lo que haya dicho realmente se cumpla, ¿no? De otra manera, no es palabra del Señor y no fue enviado el tal profeta. Así de que eh, cuando en este caso lo que estaba haciendo Josué era hablar eh, primeramente lo que iba a suceder, para que cuando sucediera entendieran que efectivamente Dios había anunciado a Josué por anticipado lo que haría. Y esto generó en el pueblo una poderosa expectativa antes de que sucedieran los hechos. Cuando Josué le dice al pueblo lo que va a suceder, el pueblo ya estaba con una expectativa impresionante, de tal manera que cuando sucede el milagro de que el río fue abierto para que Israel pasara, el pueblo creyó y confirmó el liderazgo de Josué. Y esto fue justo lo que Dios le acababa de prometer al decir que a partir de ese momento lo engrandecería. Ahora bien, en ese pasaje, pues es necesario que observemos que en la disertación de Josué no dejó de darle honra a Dios. Esto es muy importante. Si tú te das cuenta, está hablando de lo que va a hacer Dios, no de lo que va a hacer Él. Esto a pesar de que al mismo tiempo estaba vaticinando lo que sucedería, porque al decir, y añadió Josué ahí en el verso 10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo y al amorreo y al jebuseo. Una vez más, Josué confirmó que sería Dios el que pelearía las batallas y que por lo tanto vencería a los pueblos cananeos. Dios. Utilizando a Israel, a los ejércitos de Israel, claro que sí, pero con toda la estrategia y con todo el respaldo sobrenatural y espiritual con que los había protegido desde la salida de Egipto. Ahora bien, se dice que estos pueblos que se mencionan en este pasaje serían echados de Canaán. Sin embargo, al parecer, estos pueblos que habitaban en Canaán también ocupaban otras tierras en otros lugares que no formaban parte de lo que se conocía como Canaán. De manera que el punto en esta conquista era obtener la posesión de la tierra de Canaán. No precisamente aniquilar a los pueblos que se mencionan en este pasaje, era echarlos de la tierra. Y eso es importante para mantener el contexto de la promesa que Dios hizo a los patriarcas, la cual consistía en darle la tierra prometida a su pueblo. ¿Okay? Dice el verso 14, continuamos, dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Los sacerdotes comenzaron con una procesión, con esta procesión con el arca del pacto al frente y separados del pueblo, como dice más, como leímos, unos 900 metros, 1000 codos atrás. Y vemos que el texto menciona que los pies de los sacerdotes fueron mojados por el río Jordán antes de que se abriera el río. Y este aspecto también implicó una prueba de fe importante para los sacerdotes.
De acuerdo a lo que leemos en el texto, esta era una época del año en que por causa de la lluvia el río estaba crecido y se desbordaba. Dice el verso 16: las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendían al mar del Arabá al mar salado. Se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Dios detuvo el flujo del río Jordán de forma milagrosa. En ocasiones se ha pretendido argumentar por algunos comentaristas que para que esto sucediera Dios tuvo que haber usado algún evento determinado, como por ejemplo algún terremoto que haya causado el desvío del río en ese momento. Sin embargo, bueno, son argumentos que buscan distraer la atención que debemos mantener acerca de las maravillas que Dios hizo para cumplir su palabra. El punto importante en este evento es que de una o de otra forma Dios llevó a cabo el milagro tal y como se lo había descrito a Josué. Y Josué se lo describió al pueblo. De manera que si Dios usó de algún otro elemento de la naturaleza para provocar que el río detuviera su cauce, pues bueno, en realidad eso pierde relevancia ante la maravilla que hizo el Señor en aquel momento. Dice el verso 17: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Impresionante, la presencia de Dios que se encontraba en el arca del pacto se mantuvo en el medio del río hasta que todo el pueblo pasó. Y esto es una forma de expresión de Dios para con su pueblo, como si le dijera: mientras sigas mi camino, yo te protegeré de toda la adversidad. Yeshua nos abrió camino frente a la adversidad de la vida en este mundo. Y estamos seguros de que siguiendo las instrucciones del Señor, Él será nuestra guía y nuestra retaguardia también. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo y se apiade de nosotros. Amén.